estaba diciendo que en esta parashat, la parashat que estamos tocando esta semana, que es la parashat Tetzavé, que comienza ya al final del capítulo 27 de Éxodo. Y esta palabra Tetzavé es la raíz de la palabra mitzvah. La utilizamos para mitzvah, para mandamiento, porque es un mandamiento que Dios le está dando al pueblo de traer el aceite para la menorá. Ahora, en la clase de las 4 estábamos hablando algo interesante ahí, porque desde que comienza el libro de Éxodo, desde que comienza Shemot, ahora, ya hasta el final de la Torá, no se deja de mencionar en una parashat el nombre de Moshe. En todas las parashot de aquí en adelante se habla sobre Moshe y se habla el nombre de Moshe. Pero en esta parashat no se habla de Moshe. Sabemos que todas las instrucciones, ahí estamos ya. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Sabemos que todas las instrucciones y las leyes que se están dando en esta parashat, el Eterno se le está dando a Moshe. Pero ocurre algo en esta parashat, y es que, seguimos cuando empieza, dice, y tú le dirás, y tú le ordenarás, veatá, tú ordenarás. No dice como normalmente está escrito en la Torá, que siempre está escrito, y le dijo el Eterno a Moshe. Y le dijo el Eterno a Moshe. Esa frase no aparece en esta parashat. El nombre de Moshe no se menciona. Entonces, muchas enseñanzas de los sabios acerca de por qué pasa esto. Una de las enseñanzas que me pareció interesante es esta parashat. Hace poco empezamos un nuevo mes, que es el mes de Adar. Y esta parashat normalmente cae siempre el 7 de Adar. Y ese es el día donde Moshe muere, el 7 de Adar. Entonces dicen los sabios que esa es una razón, que esa puede ser una razón por la cual en esta parashat, como cae en el aniversario de la muerte de Moshe, por eso no se menciona el nombre de Moshe acá. Otra enseñanza que también tienen es que más adelante en la parashat que nos habla cuando Moshe le está intercediendo delante del Eterno para que él no aniquile al pueblo. Recordamos el pueblo cometió el pecado del becerro y Dios dijo que los iba a exterminar a todos. Y Moshe, ¿qué le dice? Si perdonas al pueblo, bien, pero si no lo vas a perdonar, bórrame entonces del libro que tú has escrito. Entonces dice que por eso no aparece el nombre de Moshe en esta parasha, porque, como él dijo, bórrame el libro que has escrito. Aunque él perdonó al pueblo y su nombre sí apareció en la Torá, pero por haber dicho esas palabras, aún así tuvieron un efecto en el mundo espiritual y por eso no aparecen en esta parasha. En fin, hay muchas interpretaciones y muchos comentarios para explicar esto. Pero pienso yo, y lo estamos hablando también en la clase de las 4, pienso yo que tiene que ver más con el tema de la parashat. Porque en esta parashat se nos habla acerca de la iniciación sacerdotal de la orden arónica. Y esta parasha toca varios temas, como es el aceite que se tenía que preparar para la menorá. Nos habla también de las vestimentas sacerdotales. Ayer en el Shabbat estábamos hablando acerca del Urim y el Tumim, porque estos dos objetos o este tema del Urim y el Tumim es un tema muy interesante, misterioso en la Torá, porque se nos habla de él como si el que está leyendo la Torá ya supiera lo que es.
Nos pasa como por ejemplo con el altar, que nos da una introducción, nos cuenta acerca del altar, o la menorá, o todas las demás cosas que vemos en el tabernáculo, que hay una introducción y hay una explicación acerca de qué es lo que es. Pero con el Urim y el Tumim simplemente nos menciona, no nos explica qué es lo que es, y es como si ya nosotros supiéramos, o el que lo está leyendo supiera lo que es esto. Y ayer estábamos hablando acerca del Urim y el Tumim. Vemos acá también la ceremonia de la investidura, cuando fueron a ponerle las ropas a Aarón y a sus hijos. Antes, en el entendimiento antiguo, vestir a alguien significaba mucho, y era una forma de hacer tzedaká, de hacer justicia, de hacer una obra de amor con una persona, porque era cubrir su vergüenza. Como nosotros sabemos, ¿qué pasó en el jardín del Edén? Cuando Adán comió del fruto, dice que se dio cuenta que estaba desnudo y sintió vergüenza. Y el Eterno, que hizo, dice que lo cubrió con pieles de animales. Otro tema que toca es lo que se conoce como el Korban Tamid, o la ofrenda continua. Era una ofrenda que se traía todos los días al tabernáculo. Era una ofrenda en la mañana y una en la tarde. Y todos los días tenían que venir y presentar estas ofrendas en el altar. Y por último, nos habla acerca del altar de inciensos. Y aquí como que hay algo raro entre esta parashat y la parashat anterior. Porque la parashat anterior, cuando nos empezó la Torá a explicar y a describir el tabernáculo, todo iba bien, en orden. Nos habló del Aarón Jabrit, del Arca de la Alianza, nos habló de la menorá, de la mesa, de las paredes, las columnas, las cortinas, el altar de afuera, el atrio, todo. Pero como que se saltó el altar de incienso y no lo nombró sino hasta esta parashat. Y es algo interesante, ¿no? Porque, o sea, si la Torá va en orden, porque habla de un tema, después para otro, no se salta las cosas. ¿Por qué dejaría este altar para el final? Muy bien, entonces la idea que quiero que veamos aquí hoy es algo parecido a lo que hicimos el Shabbat pasado. Entender todos los elementos que nos está hablando la parashá esta semana. ¿Por qué? Porque nosotros hemos entendido que una imagen natural es ¿qué? Es el reflejo de una realidad espiritual. Entonces, para nosotros es muy importante conocer acerca del servicio ritual del templo. ¿Por qué? Porque a Moshe se le dijo, vas a construir el templo basado en ¿qué? En lo que él había visto en el monte Sinai. O sea, él iba a plasmar aquí en la tierra, a crear aquí en la tierra algo que existía en los Shamaim, algo que existe en los cielos. Porque sabemos que hay un templo en los cielos, como habla en el libro de los Hebreos, el capítulo 9, un templo donde dice que no es creado ni por hombre y que es totalmente perfecto, y que Yeshua oficia en ese templo como el sumo sacerdote. Entonces, entendiendo esto, tenemos que entender cómo funciona el natural para poder saber cómo funciona el espiritual. Porque el templo es una representación de cómo funciona el reino de Dios. El templo es una representación de cómo funciona el reino de Dios. Y
¿cuántos aquí forman parte del reino de Dios? Entonces a usted le interesa saber cómo funciona el reino. Cuando llegaban las fiestas de peregrinación, sabemos que según la Torá hay 3 veces en el año que todos los hombres, todas las ciudades que fueran de Israel, hombres israelitas que estuvieran exiliados o esparcidos por las naciones, tenían la obligación 3 veces al año de subir a Jerusalén. Y cuando esto ocurría en el lugar santo, que era donde estaba la menorá, el altar de inciensos y la mesa de los panes, sabemos que había una cortina que separaba el lugar santo de lo que se conoce como el azagá o el atrio donde estaba el altar de las ofrendas. Y esa cortina en las fiestas de peregrinación se abría y se le permitía ver a todos los peregrinos, se les permitía ver el lugar santo. E incluso dice que levantaban la mesa, el Shulchan Lechem Japanín, la mesa de los panes, y lo mecían para que el pueblo lo viera, y le decían: este es el reino de Elohim, este es el reino de Yahweh. Era para que ellos vieran una representación, era lo más cercano a estar delante del trono para ellos. Porque ya después atrás que estaba el arca, y vimos la semana pasada que el arca es el trono de Elohim aquí en la tierra. Entonces todo esto nos habla a nosotros de cómo movernos y cómo actuar en el reino de Elohim. Vemos de que se trata de 10 doncellas, ¿verdad? 5 prudentes y 5 insensatas. 5 de las 10, 5 se habían preocupado por mantener su lámpara llena de aceite, y a las otras 5 como que se durmieron, como que no les importaba. No se habían preocupado por verdaderamente mantener su lámpara llena de aceite. ¿Y qué pasó? A la medianoche llegó el novio, y a las 5 que tenían sus lámparas prendidas, se las llevó a su habitación. Y las otras 5 se quedaron afuera. ¿Verdad? Entonces el mensaje siempre lo que he enseñado acerca de esta parábola es que nos preocupemos por tener esa lámpara encendida. Pero ¿cómo se conecta esto con lo que la parashá nos está diciendo? De traer ese aceite prensado. Y es interesante cuando la Torá dice que tenía que ser un aceite prensado, porque hay 2 formas de preparar ese aceite, y es cuando tú lo haces de la manera prensada o triturada. Y eso es la diferencia entre sacar el aceite virgen y el extra virgen. ¿Cuál es mejor, el virgen o el extra virgen? El virgen, porque es el más puro. El otro pues viene con todas el residuo del anterior y la basurita, etc. Pero acá se les manda a traer el aceite puro. ¿Pero qué tiene que ver esto? ¿O cómo se conecta esto con las 10 doncellas? La parábola nos habla de 10 doncellas. Eran 10 doncellas en total. Y es interesante porque en Segunda de Crónicas, capítulo 4, cuando vamos al versículo 7 y 8, que es cuando Salomón, el rey Shlomo, está inaugurando y construye el templo de Salomón, él pone 10 menorot. Pone 5 a un lado y 5 a otro. Entonces ahí podemos hacer una conexión con lo que el Mesías estaba enseñando. También las 10 doncellas tenían que tener sus vasijas llenas de aceite.
La parashá nos habla de qué calidad tenía que ser ese aceite. El aceite de la menorá era el más puro y santo, especial para este servicio. Los que han celebrado Hanukkah han escuchado el famoso milagro de que cuando lograron vencer a los griegos solamente quedaba un tarro de aceite y que ese aceite duró 8 días encendido. ¿Verdad? ¿Cuántos han escuchado eso? La realidad es que incluso para el judaísmo ellos hablan de que tal vez ese milagro como que ni pasó. Que eso de que cuentan como un milagro, tal vez eso ni pasó. Que eso no es tan importante para Hanukkah. Que hay milagros más importantes que pasaron en Hanukkah. Pero ¿por qué ellos enseñarían entonces que este aceite duró estos 8 días? Una razón muy, muy importante. Como el templo había sido purificado, la Torá nos enseña que se demoraba 7 días para ser purificado de nuevo y para que fuera restaurado, o sea, fuera rededicado el templo, que al final es lo que significa la Hanukkah, la rededicación. Entonces, por esto es que se enseña de que duró 7 días encendido, porque se había demorado los 7 días para hacer la rededicación del templo. Otra cosa que nos habla de las doncellas es que ellas tenían que preocuparse por mantener su luz prendida. O sea, ellas tenían que procurar tener esa luz prendida. Y cuando leemos eso, cuando yo leía esto, me hacía pensar en lo que está escrito en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Donde dice: procura con diligencia presentarte ante Elohim aprobado. Entonces, ¿cómo yo me presento delante de mi Elohim aprobado? Porque eso era lo que estaban esperando estas doncellas, que llegara el novio y las aprobara. Por eso aprobó a unas y a otras no. Aprobó a las que se habían preocupado por tener su lámpara llena de aceite, y a las que no, pues se quedaron afuera. Que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien el mensaje de la verdad. Entonces, ¿cómo yo, en primera instancia, cómo yo puedo saber que me presento aprobado delante de mi Elohim? Porque conozco su palabra. Yo al menos tengo que conocer su palabra. Que cuando te pregunten, no, ¿y tú por qué guardas el Shabbat? Ah, no, eso que está en la Biblia. ¿O por qué tú haces tal cosa? Ah, no, es que eso me lo enseñaron así. No. Yo tengo que saber de que cada cosa que yo hago es porque está en la Escritura y saber en dónde la Escritura me habla eso. Porque si no, ¿con qué nosotros nos vamos a defender afuera? Antes las guerras religiosas eran de que si tú no estabas de acuerdo con lo que yo pensaba, pues te torturo hasta que tú cambies de opinión o te mato y te quemo, hago lo que sea. Pero hoy las guerras religiosas son aquí. El que más conoce acerca de lo que practica, ese es el que va a perseverar. Porque si no, ¿qué pasa? Tú hoy oíste algo, te gustó lo que oíste, empezaste a practicarla,
Pero mañana llega uno que piensa diferente a ti. Y no hay nada de malo en que alguien piense diferente a ti. De eso, la Torá está llena de eso. Pero llega alguien que piensa diferente a ti, te dice algo que tú no conocías, y ahora tú dejaste de hacer lo que hacías antes y empiezas a practicar esto nuevo que te enseñaron. Eso se asemeja a lo que dice Santiago. Los que caminan en doble ánimo, que son como las olas del mar. Un día piensan una cosa y otro día piensan otra. Pero es porque no tienen su entendimiento. Su entendimiento no tiene raíces en lo que conocen. No hay una conexión intelectual en lo que practican. Entonces, hacen las cosas porque ven a nosotros hacer las cosas. Una vez escuché y me dio gracia, estaba hablando un rabino acerca de cómo en el judaísmo a veces practicaban las cosas y ni sabían lo que estaban haciendo. Entonces cuenta la historia de una sinagoga, una costumbre que había en una sinagoga. Y era que en esa sinagoga estaba así, donde se sentaban todos a estudiar, pero siempre que terminaban el estudio, se paraban de sus asientos y iban a dar la vuelta para salir, pero cuando se paraban y daban la vuelta, se agachaban, se levantaban y seguían caminando. Y todos los hacían así. Se paraban de la silla, empezaban a caminar, se agachaban, se levantaban y seguían caminando. Y todos siempre los hacían así. Y una vez le llamó la atención, ¿por qué esta gente hace esto? Tal vez se venía, no sé, de otra sinagoga, no sé, qué sé. Alguien le llamó la atención una vez a averiguar por qué hacían eso. Y cuando lo averiguó, se dio cuenta de que se agachaban porque antes había una lámpara ahí. Entonces, como había una lámpara ahí, para no meterle la cabeza en la lámpara, se agachaban, se paraban, pero se quedó como una costumbre. Y todo el mundo lo siguió haciendo así. Entonces, a veces, nosotros estamos haciendo algo por costumbre, no sabemos por qué lo estamos haciendo, puede que esté bien lo que estés haciendo, pero por tú no saber lo que estás haciendo, puede venir cualquiera y hacerte cambiar de rumbo y hacerte pensar diferente. Esa es la diferencia entre vivir. La gente vive por opinión o por convicción. Uno vive o por opiniones o por convicciones. Por opiniones es, un día te dicen una cosa, te gustó, lo hiciste, y otro día te dicen una cosa que te gustó más y cambiaste de hacerlo. Como el cuento del niño, el viejito del burro, que iban de pueblo en pueblo, el niño iba montado en el burro, y el viejito iba hablando del burro, y pasaban por un pueblo. Pero qué niño tan abusador, mira cómo hace a ese pobre viejo que lo lleva en un burro. Y escuchó eso, tienes razón. Entonces se bajaron los dos. Iban caminando y el burro atrás. Pasaron, pero mira esta gente que tontas son, tienen un burro y los dos caminando. En vez de ir montados en el burro y no cansarse. Y dijeron, es verdad, tienes razón. Entonces se montaron los dos en el burro. Pero qué abusadores, mira cómo abusan de este burro que lo van a matar. Los dos se bajaron entonces dejó el viejito y iba el niño. Y entonces cada vez que pasaban por un pueblo. Pero eso nos pasa a nosotros por no vivir por convicción. En el libro de Apocalipsis dicen que con el Mesías van a resucitar primero todos los decapitados, los que fueron decapitados por su nombre, ¿verdad? Entonces muchos dicen, sí, ese voy a ser yo, a mí que me corten la cabeza antes de yo negar el Mesías. Pedro lo negó 3 veces y había caminado con él. Entonces, mi convencimiento tiene que ser mayor que el de Pedro, por lo menos. Entonces ahí cuando cada uno de nosotros tiene que
como dice Lamentaciones, inspeccionar nuestros caminos, meditar en ellos, saber si verdaderamente lo que yo pienso de mí está correcto. ¿Por qué Dios le pone pruebas al hombre? Porque Dios necesita conocer el corazón del hombre. Dios necesita saber, ¿será que este sí me va a hacer caso o no? ¿Será que este sí va a hacer esto por mí o no? ¿Él necesita saber eso? Entonces, ¿por qué le pone pruebas al hombre? Para que el hombre conozca lo que hay en su corazón. Para que después que lo hice diga, wow, yo no sabía que iba a ser capaz de hacer eso. Amén. Entonces, esto es lo que significa preocuparse porque la lámpara esté encendida. Pero hay algo interesante que dice este versículo, dice, preséntate de manera que no tengas de qué avergonzarte. De que tú no te vayas a avergonzar cuando te presentes delante de Elohim. Entonces, ¿qué significa que yo no vaya a tener vergüenza? O que yo no me pare con vergüenza delante de mi Elohim. Vamos a ir a Salmos, capítulo 119, versículo 6. Salmos 119, 6. Dice, lo voy a leer desde el 5. Desde el 5. Quisiera que fueran firmes mis caminos en guardar tus leyes. Entonces no quedaría yo avergonzado cuando me fije en todos tus mandamientos. Entonces, ¿cómo es la única forma que yo, para que no me pase lo que le pasaron a las 5 vírgenes insensatas, cómo es la única forma en que yo sé que no me voy a parar con vergüenza delante de mi Elohim cuando yo verdaderamente me fije en que mis caminos andan conforme a su ley? En que mis caminos vayan conforme a su ley. Amén. Hay un mensaje para estas 5 doncellas que se preocuparon por mantener sus lámparas encendidas. Y espero que todos los que estamos aquí seamos parte de esas 5 doncellas. Amén, amén, amén. Hay un mensaje para esas 5 doncellas, para las doncellas prudentes, que está en Apocalipsis, capítulo 3, versículos 7 al 11, donde dice, escribe al mensajero de la asamblea de Filadelfia, el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Dice esto, yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, ¿cuál es ese poco de poder que es la que define a esta congregación del resto de las otras que habla Apocalipsis? Porque esta es la única congregación con la que no tiene nada de que no tiene nada que decirle. A las otras le decía, me gusta esto, pero esto no. Me gusta esto, pero esto no. Me gusta esto, pero cambia esto. Pero a esta solamente le haya cosas positivas. ¿Y es por qué? Porque has guardado mi palabra, mi Torah, y no has negado mi nombre. O sea, lo que siempre se ha predicado desde acá. Andar en la Torah y en la fe en el Mashiach. Apocalipsis 14, 12. Mira, yo te daré a algunos de la sinagoga del Satán, los que dicen ser yahuditas y no lo son, sino que mienten. Mira, yo haré que lleguen y se postren delante de tus pies y conocerán
que yo te he amado, porque guardaste la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo habitado, para probar a los moradores de la tierra. Yo vengo pronto, retén lo que tienes para que nadie reciba tu corona. Este camino es un camino de constantemente levantarte y seguir, y seguir, y seguir. Es interesante esta parashat, porque esta parashat, cuando tú lees el principio, se conecta con otra parashat más adelante, que es la parashat Bealoteja, que está en Números capítulo 8. Cuando nosotros vamos a Números capítulo 8, en la parashat Bealoteja, en esta parashat, ¿qué fue lo que vimos? El principio de la parashat comienza pidiéndole al pueblo que traiga el aceite para el encendido de la menorá. Y después entra en el tema de la consagración de los sacerdotes. Es interesante que este mismo patrón se repite en la parashat Bealoteja, porque la parashat Bealoteja comienza hablando del servicio de Aarón en el encendido de la menorá, cómo Aarón era que tenía que encender la menorá y cómo era su servicio en el encendido de la menorá, y después empieza a hablar de la consagración de los levitas. O sea, el tema es servicio en la menorá y consagración. El aceite de la menorá y consagración. Yo me preguntaba esta semana, yo decía, qué extraño, ¿no? Que la parashá, esta parashá, tenga que empezar con el tema del aceite. Porque si nos fijamos, este tema del aceite, más bien con qué parashá tenía que ver con la parashá pasada. Porque la parashá pasada fue la que habló de la menorá. Porque si la parashá pasada fue la que habló con la menorá, me tiene que poner a mí el tema del aceite en esta parashá. ¿Por qué lo dividieron así? O sea, ¿por qué empezar este tema con la parashá? Y cuando me puse a buscar acerca del servicio de la menorá, que llego a esta parashá, Bealoteja, veo el mismo patrón. Me habla del servicio de la menorá y después de la consagración. O sea, como que hay una conexión entre el tema del aceite y de la menorá con el tema de ser consagrado. Hay una relación entre el tema del aceite y el servicio de la menorá con el ser consagrados. Dice en Números capítulo 8, el principio de Parashat Bealoteja, donde dice: y habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas hacia la faz de la menorá, iluminará las 7 lámparas. Hizo así Aarón hacia la faz de la menorá, encendió sus lámparas, como ordenó el Eterno a Moshe. Esta es la orfebrería de la menorá, de oro labrado a martillo. Desde su base hasta su flor será labrada a martillo, de acuerdo con la visión que mostró Yahweh a Moshe. Así hizo la menorá. Entonces, ¿cuál era el trabajo de Aarón? Y después los otros sacerdotes que siguieron y tenían que hacer esta labor de encender la menorá. Todas las tardes él tenía que venir y encender la menorá, hacer el encendido de la menorá, y duraba hasta la mañana siguiente. Y en la mañana siguiente se dedicaba a desarmar la menorá, limpiarla y volverla al mar. Entonces, hay un comentario de los sabios bien interesante
porque justo ante esta parashá, o sea, en el capítulo anterior de Números, el capítulo 7, se habla de las ofrendas que cada jefe de cada tribu tenía que haber traído al tabernáculo. Eran los regalos que estas tribus presentaban en el tabernáculo. Entonces, dice el Midrash que Aarón estaba triste por esto, porque todos los jefes de cada tribu tuvieron la oportunidad de traer un regalo, pero él, que era el jefe de la tribu de Leví, no le tocó nada. Entonces, dice Rashi que el Eterno, para consolar a Aarón, le permitió hacer el servicio de la menorá todos los días. Como queriendo decir, las cosas pequeñas que tú haces todos los días, esas cosas pequeñas que tú haces para Dios, pero que tú las haces todos los días, equivale, o mejor, es más valioso que algo grande que una persona hace una vez. Esas cosas pequeñas que tú haces todos los días, cosas que tú haces por tu amor a Dios, tu servicio a Dios de todos los días, por pequeño que parezca, es mucho más importante para Él que lo que alguien pueda hacer grande, pero que lo haga una vez nada más. Por eso, nuestro servicio a Dios tiene que ser como el encendido de la menorá, a diario, todos los días. Todos los días yo preocuparme por tener mi lámpara llena de aceite y preocuparme por qué calidad tiene ese aceite. ¿Qué calidad tiene mi aceite? El aceite que yo le estoy presentando a Dios. Lo hablábamos la semana pasada con el tema de Terumá, con el tema de las ofrendas, de los regalos. Como se lo dijo Abel, vio a Abel y a su ofrenda. Bueno, ¿cómo eres tú para presentar esta ofrenda a Dios? ¿Cómo es tu aceite? Y que lo hagas todos los días. Acerca del tema de las vestimentas sacerdotales. Y aquí vamos a hacer algo que lo aprendimos lo que estábamos en la clase del miércoles, y es la homotética. ¿Alguien anteriormente sabía lo que era la homotética? No, yo tampoco, yo me enteré el miércoles. Vamos a ver este ejercicio en el tema del sacerdocio. La homotética es, en la geometría, el movimiento que la figura tiene. ¿Ok? Que, por ejemplo, en este caso, es el triángulo que empezaría desde aquí, ¿cómo se ve? En esta posición, en esta y en esta. Pero es la misma figura, pero ¿cómo se ve en esas tres etapas diferentes? El movimiento. Exacto. ¿Qué hizo? Esto se conoce como el tafnit. Creo que siempre hemos hablado del tafnit, que el tafnit es en el libro de Ezequiel dice que se le enseñara al pueblo los tafnit del templo, o sea, los patrones, los diseños, los planos del templo. En la Torá siempre vamos a ver un patrón, siempre vamos a ver que en el principio se ve una situación, que esa misma situación, pero en un escenario diferente, con unos personajes diferentes, se vuelve a ver. Y después, más adelante, la misma situación, pero en otro escenario diferente, con otros personajes diferentes, se vuelve a ver. Un ejemplo de esto es Abraham, ¿verdad? Abraham descendió a Egipto porque había un hambre en la tierra y él empobreció extremadamente y descendió a Egipto.
¿Y en Egipto qué pasó? Le secuestraron a su esposa, a Sara, el rey de Egipto. ¿Y qué pasó? Este rey sufrió un golpe, una plaga de parte de Dios y dejó ir a su esposa. Bueno, ese fue el tafnit, la marca de lo que le iba a pasar a su pueblo, a su descendencia, que iban a descender a Egipto por la misma razón, porque había un hambre, y ahí el faraón, podríamos decir, secuestró, porque esclavizó a su pueblo, esclavizó a Israel, y no los dejaba ir. Y hasta que no sufrió las plagas y los golpes, no los dejó ir. O sea, la misma situación, pero con personajes diferentes. Eso es lo que este ejercicio es, la homotética. Ver la misma situación en tres escenarios diferentes para comprender lo que nos quiere decir. ¿Entendimos? Ok. Entonces, pero antes de ver esta homotética del sacerdocio, vamos a verla acerca del templo. Y esto lo estamos viendo también en la clase de las 4. Bueno, es este ejercicio del movimiento. Y comenzamos en Génesis, capítulo 2, Bereshit, capítulo 2, versículos 8 al 15, donde dice: el eterno Dios plantó un jardín en el Edén hacia el este y colocó allí al hombre que había formado. Y Yahweh, Dios, hizo que brotara de la tierra cada árbol que era agradable para la vista y bueno para alimento, así como el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un río sale del Edén para irrigar el jardín de allí y se divide y nacen en 4 ríos. Y ahí empieza a nombrar cada río, a qué parte va, etc. Entonces, el segundo lugar o el movimiento que vamos a ver de este tema lo vamos a encontrar en Ezequiel, capítulo 47. En Ezequiel, capítulo 47, el versículo 1, dice: entonces me hizo volver a la entrada del templo, y vi que debajo del umbral del templo salían aguas hacia el oriente, porque la fachada del templo estaba al oriente. Las aguas descendían de debajo del lado sur del templo y pasaban por el lado sur del altar. Y en el versículo 12 dice: y junto al río, en sus riberas, de una y otra parte, crecerá toda clase de árboles comestibles. Sus hojas nunca se secarán, ni su fruto se acabarán. Cada mes dará sus nuevos frutos, porque sus aguas salen del santuario. Sus frutos servirán para comida y sus hojas para medicina. O sea, vemos el mismo lenguaje, la misma situación, pero en un escenario diferente. Vemos un río, en el caso de Génesis es un río que sale del jardín, que está hacia el oriente, que alimenta a los árboles y toda la tierra, alimenta el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso es lo que vemos en Bereshit. En Ezequiel vimos también un río hacia el oriente, que sale del templo y que alimenta a los árboles que hay ahí. El otro lo vamos a ver en Apocalipsis, o sea, ya al final, uno lo vimos al principio, otro lo vimos a la mitad y otro lo vamos a ver al final. Dicen en versículos 1 al 2: después me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluye del trono de Elohim y del Cordero. Y aquí, como les cambió el nombre, ya no es el templo, ahora habla del trono.
Pero nosotros ya entendemos a qué se está refiriendo. Porque la semana pasada vimos que el arca es el trono de Elohim acá en la tierra. Es lo que se llama el Kiseh HaKavod, el trono de gloria. El trono de Elohim y del Cordero. En medio de la avenida de la ciudad y a uno y otro lado del río está el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Entonces, vemos cómo en los tres casos, tres lugares diferentes, se habla la misma cosa. La única diferencia es que en Bereshit es un jardín, en Ezequiel es el templo y en Apocalipsis es el trono. Pero cuando nosotros conectamos los tres puntos, ¿qué nos damos cuenta? Que los tres son la misma cosa. Uno fue el diseño original, el Tafnit. El segundo fue lo que el profeta se le mostró que iba a ser, que iba a pasar. Y el tercero fue lo que en Apocalipsis, lo que va a ser. Esto a mí me gusta llamarlo la Emet, la verdad. ¿Por qué? Porque la palabra Emet tiene una característica bien interesante, y es que se escribe con la primera letra del Aleph Bet del abecedario hebreo, se escribe con la letra que está en el medio y se escribe con la última letra. O sea, es el principio, mitad y final. Por eso dice que también que la palabra Emet significa eternidad, porque tiene el pasado, el presente y el futuro. Es la Emet. Por eso a este ejemplo me gusta decirle la Emet, porque tiene el principio, la mitad y el final. Se ve el Tafnit. Ahora, ¿qué nos deja esto saber y entender a nosotros? Que el concepto de templo o de lugar donde Dios habitaría en la tierra siempre ha existido. Eso no fue algo que ni con Moshe se lo inventó, ni se lo inventaron los profetas, ni en el Brit Hadashah. No, eso es algo que siempre ha existido. Hay un libro que a mí me gusta mucho para este tipo de temas, siempre o muchas veces he hablado acerca de este libro, se llama El Templo Revelado en el Jardín, de la doctora Dina Dye. Y este libro es bien interesante porque nos ayuda a nosotros a ubicarnos en tiempo, cultura y geografía. Porque, ¿de qué se trata este libro? Este libro nos explica a nosotros lo que la Torá nos enseña acerca del templo, de sus muebles, del servicio. Todo este tema nos lo explica cómo se veía desde la antigüedad. ¿Qué significaba para los antiguos tener un templo? Una de las cosas que dice es que una persona del antiguo Medio Oriente que empezaba a leer el libro de Bereshit y veía que hablaba de día 1 de la creación, día 2, día 3, 7 días de la creación, esa persona esperaba que cerrara con la construcción de un templo. Porque todos los templos eran dedicados. La Torá nos habla de que eran 7 días, el templo que se describe en la Torá, pero todos los templos en la antigüedad eran dedicados por 7 días. Era un pensamiento colectivo, una cultura que todos tenían. Dedicar sus templos por 7 días. Entonces lo que hacían era que construían sus templos y en ese templo, en la parte final, más atrás del templo, ellos tenían un cuarto que lo dejaban encerrado y totalmente oscuro. Y dentro de ese cuarto metían el ídolo que iba a ser para ese templo.
El ídolo que iba a, ese templo iba a ser dedicado a un ídolo. Y ese ídolo lo metían en la parte más oscura, en un cuarto que tenían privado, cerrado, que nadie podía entrar ahí, y ahí metían a su Dios. Durante esos 7 días, para que ese templo quedara dedicado a ese Dios. Lo interesante es que imagínate tú, un pueblo, una nación que tenía 5, 6, 7, 8 dioses, tenían que tener 5, 6, 7, 8 templos. Y templos para cada uno, sacerdotes para cada uno de esos templos. Y cada dios había una forma diferente de servirlo. Y todos hacían eso. Nadie se molestaba por hacerlo. Y nosotros hoy nos incomoda servir a un solo Dios. Ellos sirviendo a 5, 6, 7, 8 dioses. Y tú nunca vas a ver de que un mesopotamio o uno que era de Mesopotamia se convirtió a otra religión porque no le gustaba la de él. No existía. Pero aquí no me gusta y me voy. Y solamente nos toca un Dios. Entonces, esta idea o concepto de templo siempre ha existido. Entonces, si el templo o el lugar donde moraría la presencia siempre ha existido, ¿qué significa? Que también siempre existió. Los sacerdotes. Porque si había casa, había que ver ¿qué? ¿Quién cuidara la casa? ¿Quién sirviera en la casa? Por eso también tenemos la homotética del sacerdocio. Ahora vamos, lo mismo que hicimos con el templo, lo vamos a hacer con el tema del sacerdocio. ¿Por qué? Sabemos que nosotros ¿qué? Somos un reino sacerdotal. Entonces nosotros tenemos que entender cómo funciona ese reino sacerdotal. Porque si no, nos vamos a presentar avergonzados delante de nuestro Elohim por no saber qué teníamos que hacer, cuál era nuestra función, cuál era nuestra labor. Ahora, lo único que este ejercicio que vamos a hacer con el sacerdocio lo vamos a hacer al revés. En vez del principio al fin, lo vamos a ver de atrás hacia adelante. O sea, lo vamos a ver en hebreo, de derecha a izquierda. Amén. Entonces, la última referencia que tenemos acerca de este reino sacerdotal está en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6. Y lo voy a leer como mismo está escrito ahí, que esta es de la versión Reina y Valera. Y así dice ahí: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así está escrito ahí. Que nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Alguien había escuchado esto anterior? Muy bien. Vamos a ver si es correcto que nos hizo reyes y sacerdotes. Vamos a ver si este término de reyes y sacerdotes es correcto. Y vamos a dar un paso hacia atrás. Y en 2 de Pedro, la misma Biblia, yo no cambié, cuando puse el segundo texto, no cambié de Biblia, es la misma Biblia, Reina y Valera, 1960. Y en 2 de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como que algo cambió aquí. Como que ya no es reyes y sacerdotes, sino que el término cambió a real sacerdocio. Hay una diferencia entre decir, no, que somos reyes y sacerdotes. Nosotros no somos reyes y sacerdotes.
Nosotros somos los sacerdotes que le sirven a un rey. Porque solamente hay uno que es rey sacerdote. Y en la versión original, lo que es el tafnit, la huella, que dejó marcado el patrón que es correctamente, que es en Éxodo capítulo 19, versículo 6 al 5, y esta es lo que se conoce como la propuesta de matrimonio de Dios. Esta es cuando Dios le propone matrimonio a Israel. Y justo en el monte Sinaí, antes de entregar la Torá, le dice a su pueblo: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, entonces, o sea que hay una condición. No cualquiera va a ser parte de este reino sacerdotal. Es el que cumpla con esta condición. ¿Cuál condición? Aceptar el pacto, aceptar el convenio con sus derechos y sus obligaciones. No se pueden obtener los derechos sin cumplir con las obligaciones. Yo no puedo coger Josué capítulo 1 y leerlo hasta donde dice: y así como estuve, como yo estuve contigo, y todo te lo voy a dar. Sin leer también: si no te apartas de mi Torá, ni a la izquierda ni a la derecha. O sea, yo no puedo leer la parte que me conviene a mí nada más. Tengo que leer el derecho que voy a recibir, pero también la obligación que viene con este don. Entonces, si obedecieres mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro de entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces aquí entendemos realmente quién es este reino sacerdotal que va a servir en su templo, en su casa, a aquellos que guardan su palabra, aquellos que están en el pacto. Ahora, cuando yo leí esto así, entendí realmente por qué el tema del aceite antes de la consagración. Porque la consagración, ¿cuál fue la propuesta de matrimonio de parte de Dios? ¿Cuál fue la propuesta? Si ustedes obedecen mi pacto, van a ser para mí un reino sacerdotal. Entonces, ese reino de sacerdotes, o esos sacerdotes, son los que representan la novia con la que Dios se va a casar. Cuando ocurre ese reino sacerdotal, es cuando verdaderamente se ve lo que hemos conocido como las bodas del Cordero. Por eso les habla del aceite, y por eso Yeshua hace la comparación con las 10 doncellas y que tenían que cuidar su aceite. Porque si cuidaban su aceite, entonces iban a poder llegar a convertirse verdaderamente en ese reino sacerdotal. El sacerdocio de Yeshua, dice en Hebreos capítulo 5, versículos 5 al 10. Así también el Mashiach no se glorificó a sí mismo para hacerse como sumo sacerdote. Es interesante porque en la Escritura existe la palabra Mashiach, que en español se traduce como Mesías. En realidad lo que significa es que el ungido, un ungido. Pero en la Torá existen dos tipos de unción. Y está
lo que es Mashiach y lo que es Mashuach. ¿Qué diferencia hay? Un Mashiach es lo que es ungido permanentemente. La unción permanece en él. Y solamente hay 3 tipos de Mashiach. Uno es el sumo sacerdote. Por eso en la Torah nos habla de que él es el Cohen Mashiach. El Cohen Mashiach, el sacerdote ungido. Porque el sumo sacerdote, ¿cuándo dejaba de ser sumo sacerdote? Hasta su muerte. Era el sumo sacerdote hasta que moría. Y después lo heredaba su primogénito. Y así sucesivamente. Entonces ese es un tipo de Mashiach. Un tipo de ungido permanente. El otro son los reyes. Los reyes también son Mashiach. O sea, son ungidos que nunca pierden la unción. Un ejemplo de esto clarísimo es el rey Saúl. El rey Saúl fue un Mashiach, porque fue un rey ungido que no podía perder su unción. Porque las cosas que él hizo lo llevó a él a perder su reinado. Y ya él había hecho el mérito suficiente para que lo botaran del palacio, para que lo botaran del trono, porque ya él no era más el rey elegido por Dios. Pero ¿qué le dijo a David? Espera que él muera, y cuando él muera, tú tomas tu lugar. Porque la unción permanece hasta que él muera. Eso es lo que significa un Mashiach, un ungido permanente. Y el otro, el tercer tipo de Mashiach que vemos es el profeta. Porque el profeta, en él siempre va a permanecer esa unción. No es que siempre, no es que va a tener una profecía todos los días, ni cada 5 minutos Dios le va a hablar. Pero esa unción, como profeta, siempre va a estar sobre él. Y siempre va a ser llamado un profeta, un Nevi. El otro, Mashuach, eran entonces los sacerdotes, eran un Mashuach, uno que era ungido temporalmente. Por ejemplo, cuando empezaba un sacerdote a oficiar, a sus 25 años. A los 25 años empezaba a hacer su servicio sacerdotal y después a los 50 se retiraba. O sea, la unción de él como sacerdote le llegaba hasta los 50 años. Entonces, cuando hablamos de que el Mashiach es el sumo sacerdote, es algo que ya existe en la Torá, porque el sumo sacerdote es el ungido permanentemente. En él permanece la unción. Entonces, así también Mashiach no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, que le correspondía, sino que lo glorificó el que le dijo: Hijo mío eres tú, y yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, haciendo referencia a Salmos capítulo 110. El Mashiach, en los días de su vida mortal, ofreció ruegos y súplicas, con fuerte clamor y lágrimas, a aquel que lo podía librar de la muerte. Y él lo oyó por su devoción. Aunque era hijo, aprendió la obediencia mediante sufrimiento. Y al ser perfeccionado,
llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y Elohim lo proclamó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hoy a las 4, a las 4, estuvimos hablando acerca de este tema. Por eso lo quería presentar hoy en la clase de las 4, porque se iba a relacionar con lo que estamos hablando ahora. Y estuvimos hablando de esta orden sacerdotal y cómo fue pasando de Adán a Set y todos los patriarcas antediluvianos hasta llegar a Melquisedec, el que vemos escrito en la Torá. Entonces, ¿qué es la orden de Melquisedec? ¿O qué características tiene esta orden de Melquisedec, el sacerdote? En Génesis 14, 17 al 20 es cuando se ve por primera vez este título, porque no es un nombre, es un título. O sea, no es alguien que se llamaba Melquisedec, sino es un título que recibía. Los sabios, por ejemplo, enseñan que así como este título de Melquisedec, en el mundo antiguo existían otros tipos de títulos. Por ejemplo, el rey de Shalem, que es este rey Melquisedec, que es lo que vemos en Génesis capítulo 14, 17 al 20, a ese rey se le ponía el título de Melquisedec. ¿Por qué? Porque hacía la función de rey y sacerdote. Esa era la función del título Melquisedec. Hacía un servicio de rey y sacerdote. Por eso le dije anteriormente que solamente hay uno que es rey y sacerdote. Los filisteos a su rey lo llamaban Abimelech. Por eso vemos en la Torá, cuando Abraham y Isaac bajan al área de los filisteos, en las dos generaciones, tanto la generación como de Abraham, como la generación de Isaac, a los dos se le llamó Abimelech, pero no es porque fuera un nombre, sino porque era el título que el rey de ese lugar recibía. Y lo mismo pasa con Egipto. Lo mismo pasa con Egipto, que el paró o el faraón no es el nombre de una persona, sino es el título que recibe la persona que está ejerciendo como rey en ese lugar. Entonces, Melquisedec es lo mismo. Es un título que recibe la persona. Y ese título se quedó como herencia en ese lugar, que es el lugar llamado Shalem, que es el lugar más adelante, es lo que se transforma en Jerusalén. Y eso está en Salmos capítulo 70, 72, si no me equivoco, donde dice, el rey David dice, y en Shalem habías establecido tu tabernáculo, tu santuario. Ahora, en el libro de Yasher, que es un libro que trae información en las historias que vemos en la Torá, trae una información extra que en la Torá no aparece. Es un libro apócrifo, aunque hay dos veces donde este libro se cita. Y una es en Josué, en el episodio donde Josué detiene el sol para hacer su guerra, y habla del libro del justo. Y después en Samuel se cita este libro también, es el libro de Yasher. Lo que me llama la atención es que en este libro de Yasher a Melquisedec se le llama Adonitzedek. En el libro de Yasher, cuando nosotros vamos, creo que lo traje por acá, no está por acá, pero en el libro de Yasher
cuando van a la porción que habla de Abraham trayendo su diezmo a Melquisedec, al sacerdote, al que él dice que era sacerdote de Elohim y rey en Shalem, no lo llama Melquisedec, lo llama Adonitzedec. Y me llamó la atención porque, ¿qué significa Adonitzedec? Melquisedec significa rey de justicia, pero Adonitzedec significa nuestro Señor justo. Nuestro Señor justo. Ahora, cuando nosotros vamos a Jeremías, capítulo 33, Jeremías 33, capítulo 33, versículo 16. Jeremías 33, versículo 16, dice: en esos días será librado Yahudá, y Jerusalén habitará segura. Y así se le llamará: Yahweh es nuestra justicia. Adonai Tzidkenu. Yahweh es nuestra justicia. Un nombre bien parecido al título que tenía este rey, aparte de ser llamado Melquisedec. También evidencia eso está en Josué capítulo 10. Josué 10, lo vemos también, donde dice, Josué 10, 1 al 3 dice: y cuando el rey Adonitzedec de Jerusalén ya había tenido, ya el nombre había sufrido la transformación ya, o la añadición que se le hizo. Porque antes se llamaba Shalem y se le añadió el Yaré, que significa temor. Por eso la ciudad se llama el temor perfecto. Yaré Shalem, el temor perfecto. Y el rey Adonitzedec de Jerusalén supo que Yahoshua había capturado a Jaí y la había proscrito. Pero, ¿cómo se llamaba ese rey? Adonitzedec. Y era del mismo sitio. O sea, que tenía estos dos títulos: Melquisedec y Adonitzedec. Que según como vemos en Jeremías 33, 16, se le llamará así también. Ahora, entendiendo cuáles eran las funciones de este título Melquisedec, que era ser rey y sacerdote. Y a Yeshua se le ponen también estas dos tareas. En Apocalipsis 19, 6 y el 22, 1 al 4, lo vemos que es el rey. Él es el rey. Cuando su reino se establezca aquí en la tierra, él va a ser el rey acá. El rey que habla Zacarías 14, a la que todas las naciones que sobrevivan en Sucot tendrán que subir a rendirle homenaje. Y en Hebreos 5, 6 y 6, 20, y la gran parte del libro de Hebreos, nos muestra a Yeshua haciendo esta labor sacerdotal. Entonces nosotros entendemos que el pueblo de Israel fue llamado a ser un pueblo sacerdotal. ¿Cuál es la labor de un sacerdote en el templo? La labor de un sacerdote en el templo es cuidar el templo, cuidar el jardín. Tiene que cuidar el jardín. Y quien cuida el jardín
Yo lo estaba leyendo esta semana en este libro también, que quien cuida el jardín tiene la obligación, no solamente es el derecho, sino la obligación de comer del jardín. Quien se cuida, quien se dedica al cuidado del jardín, tiene la obligación de comer del jardín. ¿Por qué? Porque en el entendimiento antiguo, dar comida o sentarse a comer con alguien significaba también establecer un convenio, establecer un pacto de acercamiento. En la Parashat Yitro, cuando Moshe le relata todos los grandes milagros que hizo el Eterno, cómo los sacó de Egipto, cómo los hizo pasar por medio del mar, cómo los liberó contra la guerra de Amalek y cómo los llevó hasta el monte Sinaí, ¿qué les dice? Que ese Yitro trae una ofrenda al Eterno y preparó comida. Dice, y comió delante de Elohim. ¿Por qué? Porque estaba haciendo ese protocolo de acercamiento ahora. Ya se había acercado. Entonces, bajo este mismo entendimiento, el que se dedica al servicio del jardín tiene la obligación de comer del jardín, porque ese se ha acercado al amo del jardín. Entonces, cuando yo leía esto, pensaba entonces, el que tiene problema a veces con dar el diezmo o dar la ofrenda o cumplir con esa parte de su obligación, entonces le está quitando el alimento al que se dedica al jardín. Porque el que trabaja el jardín tiene que comer del jardín. Pero lo mismo funciona al revés. Cuando el que está comiendo del jardín no está trabajando el jardín, pero está comiendo el jardín, pero no está trabajando el jardín o no está trabajando correctamente como debería hacerlo, le está robando al dueño del jardín y está usurpando la posición en el jardín. Dice en Éxodo capítulo 29, esto es lo que harás para ellos, para santificarlos, a fin de que oficien como sacerdotes ante mí. Toma una novilla y 2 carneros sin mácula, con panes ácimos, hogazas ácimas mezcladas con aceites y obleas untadas con aceite, de harina de flor de trigo las harás. Las colocarás en un solo canasto y las acercarás en el canasto con el novillo, los 2 carneros. A Aarón y a sus hijos los acercarás a la entrada de la tienda de reunión y los sumergirás en agua. Tomarás la vestimenta y vestirás a Aarón y a sus hijos, y harás con Aarón y sus hijos de esta forma con todo lo que te he ordenado durante un periodo de 7 días. Entonces, lo que estamos viendo acá descrito en la Torá era el ritual era la ceremonia de investidura. La ceremonia de investidura que nos describe la Torá. Entonces se resumen en 3 cosas. Tenían que ser su ofrenda, que era un animal perfecto, sin mácula, y los panes sin levadura. Tenían que hacer su inmersión ritual y repetir esto durante 7 días. Durante 7 días haciendo todo lo mismo, exactamente lo mismo, todo igual. Después, más adelante, esta descripción la vemos ahora, y es lo que Moshe está recibiendo en el monte Sinaí.
Pero más adelante, hasta la Parashat Shemini, no vemos esto que se cumple. Que ya en esa Parashat Shemini, que era que nos habla ya el octavo día, o sea, después que ellos habían finalizado con todo eso, que dice de que trajeron una ofrenda y la presentaron en el altar. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando ellos presentaron esa ofrenda en el altar? ¿Qué pasó después de eso? Salió fuego, dice que salió fuego y consumió la ofrenda. Ahora, ese fuego que salió, ¿de dónde vino ese fuego? ¿De dónde salió ese fuego? Si el Torah está diciendo de que vino de Dios, ese fuego saldría entonces del arca de la alianza, del arca, del mismo arca, ¿habría venido ese fuego? Porque es interesante que hay un libro que se llama el libro de Enoc, y en esa cámara donde estaba el arca se le llama la cámara de las lenguas de fuego. La cámara de las lenguas de fuego. Y si pensáramos de que este fuego que consumió la ofrenda que los sacerdotes recién iniciados habían presentado para finalizar su iniciación en el sacerdocio, vino del arca. Entonces es interesante porque es el mismo patrón que veríamos más adelante con los discípulos de Mashiach, donde ellos, estando en el templo, después de 7 semanas de purificación, serían tocados o serían llenos con lenguas de fuego. Y si estaban en el altar, y hemos visto y hemos comprendido que todo es un patrón, todo es un tafnit, un patrón que es la misma situación, pero en escenarios diferentes. Entonces, después de estas 7 semanas de purificación, ¿por qué? Porque su purificación, ¿dónde había empezado? Con su corbán, que era Yeshua, y también era su pan sin levadura, que pide la Torá para consagrar a un sacerdote. Y habían hecho su inmersión en Yeshua. Y habían tenido sus siete días de purificación, que eran sus 7 semanas, sus 7 Shabbatot, que tenían que haberse purificado desde Pesach hasta llegar a Shavuot. Entonces, sería que ahí en ese momento se restauraría el reino sacerdotal, o sería la iniciación para restaurar este reino. Porque justo unas semanas antes de que pasara esto, porque ¿cuántos días son de Pesach a Shavuot? O el Shabbat, después de Pesach hasta Shavuot. Son 50 días en total. ¿Y qué tiempo se pasó Yeshua con ellos después de su resurrección? Después de presentarte como el Reshit Omer. 40 días había pasado con ellos. Y ellos, ¿qué? Y al final de esos 40 días, sus discípulos le hacen esa misma pregunta. ¿Cuándo vas a restaurar el reino? Y él les dice que se quede ahí con ellos, que él los va a llenar de poder para que esta restauración se dé. Y 10 días más, 10 días después, para completar los 50 días, completar las 7 semanas,
reciben ese poder en las lenguas de fuego. Entonces, nosotros vivimos todo el tiempo esta ceremonia que vemos en la Torá para consagrar a los sacerdotes. Nosotros mismos la vivimos en todo momento, todo el tiempo. Estamos viviendo esta ceremonia porque tenemos nuestro corbán sin mácula, un corbán perfecto, es Yeshua, es nuestro pan ácimo. Cada uno de nosotros hemos hecho el tevilá en el nombre de Yeshua. Hemos hecho nuestro ritual de transición y nos mantenemos en un periodo de 7 días para llegar a Shabbat, 7 fiestas durante el año, 7 semanas para llegar a Shavuot, 7. Nos mantenemos en este periodo de consagrarnos de 7 en 7. O sea, nosotros hemos estado viviendo todo este ritual y ni nos habíamos dado cuenta. Ni nos habíamos dado cuenta. Pero es el tiempo, pero es el tiempo de que esta generación despierte y se dé cuenta de su rol como reino sacerdotal. Porque últimamente, ¿qué ha estado hablando el pastor de acá? Últimamente, ¿qué ha estado hablando con las enseñanzas de la partitura profética? Si hemos visto cómo el Padre ha usado, para su propósito, ha usado personas que ni conocen a Dios, ni conocen su reino, ni su palabra, y las ha usado para cumplir su propósito, ¿cómo no va a usar a su reino sacerdotal? Pero para que tú estés montado en esto, tienes que estar pendiente de tu lámpara. Tienes que estar, como decía el Salmo 119, enfocado en sus mandamientos y que todos tus caminos vayan en sus mandamientos, vayan en el orden que Él ha establecido, porque Él te quiere usar. Recuerden, ya el protagonismo no es individual. Ya no es como antes de que Moshe fue el elegido para sacar al pueblo y era un hombre el que hacía la labor. Ahora Él está buscando usar a todo su pueblo. Pero ¿cómo tú vas a ser parte de esto si estás mirando para donde no es? Si no eres prudente para cuidar tu aceite. Por eso la parashat sigue con el tema del Korban Tamid. Toda esta parashat nos habla exactamente de lo que hacemos, de lo que vivimos todo el tiempo y lo que tenemos que hacer. Nos habla de lo que nos pide a nosotros cada tiempo. El Korban Tamid. ¿Qué era el Korban Tamid? Eran 2 ofrendas que se hacían a diario. Se traía una ofrenda en la mañana y una ofrenda en la tarde. Todos los días la misma ofrenda, todos los días. Era algo que tenían que hacer a diario, era el servicio diario en el templo. Por eso se llama así, Korban Tamid. La palabra Korban significa sacrificio, ofrenda. Y Tamid, continuo, para siempre. Se hace continuamente. Y en el versículo 42 dice, como ofrenda de elevación, como ofrenda olá, continua por sus generaciones, en la entrada de la tienda de reunión. ¿Por qué es interesante que diga ofrenda olá, de elevación? Porque esta ofrenda tenía una característica que otras ofrendas no tenían. Es que la ofrenda olá tenía que ser, la traía la persona que buscaba un acercamiento con Dios. Por eso se llama la ofrenda olá, de elevación. A lo mejor de ahí fue, en esa liga que hubo en España de judíos, españoles, árabes, a lo mejor de ahí salió, creo que viene de los gitanos, ¿no? El olé. A lo mejor de ahí viene del olá. Y era la ofrenda de elevación que buscaba una persona, ya puede ser cuando estuviera esperando una respuesta de parte de Dios o un acercamiento a Dios. Y esta ofrenda tenía que ser consumida del todo.
se ponía en el altar y se consumía toda la ofrenda. No quedaba nada para nadie, porque era totalmente entregada a Él. ¿Por qué? Porque el que busca un acercamiento con el Eterno tiene que darlo todo. No puede quedar nada. Es darlo todo. Por eso vemos que Yeshua todo el tiempo decía lo mismo. Déjalo todo. Sígueme. Vende todo lo que tengas. Lo que le dijo al joven rico, véndelo todo y dáselo a los pobres. ¿Quieres verdaderamente el reino de Dios? Entrégalo todo. Dalo todo. Y es lo que el mismo Rab Shaul nos dice, porque nosotros ahora somos ese Korban Tamid. Nosotros somos ahora esa ofrenda que busca elevarse y es continua. Dice en Romanos 12, 1 al 2, así que hermanos, les ruego, por la misericordia de Elohim, que le ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, consagrado y agradable a Yahweh, como culto racional, algo que hay que hacer continuamente. ¿Cómo? ¿Cómo es este sacrificio? No se amolden a este mundo. No vayan en la corriente que esta generación va. Que este mundo va en Juan, primera de Juan, capítulo 2, dice algo interesante. Dice, este mundo y la vanagloria de la vida pasarán, pero el mundo de Elohim no pasará. Y nosotros en eso es en lo que tenemos que enfocarnos y servir. Estas cosas, ¿qué te puedes llevar tú de este mundo? ¿Vas a ser como los faraones y te vas a enterrar con todos tus tesoros para llevártelo a dónde? ¿A dónde te lo vas a llevar? Nuestro enfoque es el servicio continuo. Constantemente yo tengo que estar buscando cómo sirvo a mi rey. No puede ser algo de que, lo sirvo en Shabbat nada más. Porque es un servicio continuo. Esa ofrenda se daba de lunes a lunes, todo el tiempo. Y en Shabbat se agregaban otras más, que eran las ofrendas de Shabbat. Pero todo el tiempo se hacía este servicio. No se amolden en este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento. Todos los que estamos aquí porque nuestro entendimiento ha sido renovado. Si nuestro entendimiento no hubiera sido renovado, siguiéramos en la idolatría o en la escasez espiritual. Pero todos los que hemos llegado a la Torá es porque de una forma hemos recibido una renovación en nuestro entendimiento que nos llevó a entender algo que no entendíamos. Pero si ya el Eterno te dio ese regalo, ese privilegio. En el Brit Hashá habla de que el Mesías le hablaba en parábolas, porque solamente a algunos se les iba a dar. Entonces es un privilegio que hayamos entendido esto y que estamos aquí. Y tú no estás aquí para llenar una silla. Tú no eres un número más. El día que tú te conviertas en un número más, estás degradando lo que el Eterno te dio. Porque Dios no trajo a nadie para ser parte del bulto. Lo llamó para su servicio, para servirlo a Él. Después de, en la parashá, hacernos entender que nuestro servicio tiene que ser continuo de todos los días, hacer esto, nos habla del altar de inciensos. ¿Y qué hay de interesante en el altar de incienso? Primero, sabemos que el altar de incienso, que es lo más cerca que estaba del arca, en el tabernáculo, el altar de inciensos, estaba justico frente del arca. Ahí, frentecito dentro del arca. Entonces, el servicio del altar de incienso nos ayuda a entender a nosotros que es lo más cercano a estar delante del trono de Elohim. Pero fíjense lo interesante que es este servicio. Dice, quemará como ofrenda Aarón sobre el incienso de especias cada mañana. Cuando limpie sus lámparas, lo quemará como ofrenda.
Y cuando encienda Aarón las lámparas a la tarde, quemará como ofrenda de incienso. O sea, el servicio en el altar de inciensos estaba ligado al servicio de la menorá. Cuando se hacía el servicio de la menorá, se encendía el altar de inciensos. Los dos iban juntos. Y cuando encienda Aarón las lámparas, a la tarde quemará como ofrenda su incienso. Fíjense, aquí todo se conectaba. Porque el Corbán Tamid era en la mañana y en la tarde. O sea, cuando estaban haciendo ese sacrificio, al mismo tiempo estaba pasando el altar de incienso y el servicio de la menorá. Porque los dos se hacían en la tarde y en la mañana. Permanentemente ante Yahweh, para sus generaciones. No traerá sobre él incienso extraño, ni ofrenda de elevación, ni ofrenda farinácea. O sea, en este altar no se podían hacer ningún otro tipo de ofrendas, sino solamente el incienso. Ni tampoco podrás verter una libación sobre él. Traerá expiación a Aarón sobre sus astas una sola vez al año de la sangre de la ofrenda para el día de las expiaciones. Una vez al año traerá expiación sobre el altar para él, sus generaciones. Santísimo es para Yahweh. Cerca de este servicio del altar de inciensos, en Apocalipsis 8, y casi todo el relato de Hebreos, que nos está hablando del día de la expiación, lo que el versículo 10 nos está hablando es el servicio que se hacía en Yom Kippur. Como mismo se traía una purificación sobre el arca, se traía una purificación sobre el altar de inciensos. Entonces, ¿qué nos lleva a entender todo esto? Y ahora entiendo por qué lo dejó para lo último. ¿Por qué no habló de este altar en la parashá anterior? Cuando habló de todos los muebles, que lo mejor se deja para el final. El mejor vino lo dio a lo último de la fiesta. Este servicio era tan privilegiado. Primero era lo más cerca al trono de estar. Lo más cerca que iba a estar al trono. Aarón y los sumos sacerdotes tenían el privilegio de solamente entrar una vez al año. Pero todos los días estaba ahí cerquita de él. Aunque tenía la oportunidad solamente una vez al año entrar, todos los días estaba cerca de él cuando iba a traer la ofrenda de incienso. Ahora, interesante que pone la menorá y el incienso juntos. Y hay una comparación porque en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 nos habla de los dos servicios, donde dice: ahora, oh Israel, ¿no está Israel? Ahora, oh Israel, ¿qué pide Yahweh tu Dios de ti? Todos quieren saber lo que pide el Eterno de cada uno de nosotros, ¿no? Solo que temas de Yahweh. ¿Cómo le temo yo a Yahweh? ¿Qué significa el temor a Yahweh? Que te conduzcas en todos sus caminos. Cuando tú te conduces en todos sus caminos, tú puedes decir: yo tengo el temor a Yahweh. Y lo segundo que te pide es: y que lo ames. ¿Cómo lo amo? Que sirvas a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y en esto se resume todo lo que hemos visto hasta ahora. Porque esto, así como el servicio en el altar de incienso era lo más cercano que tenía para estar todos los días cerca del trono. ¿Tú te quieres acercar todos los días al trono? Sirve así, con temor, andando cada día en sus caminos, no apartándote de sus caminos y amándolo, sirviéndolo. ¿Qué significa que lo amo? ¿Qué significa que lo amo? Que voy más allá. No simplemente estoy guardando Shabbat, haciendo las fiestas, yendo a la congregación, guardando los mandamientos. No simplemente estoy haciendo eso, estoy yendo más allá.
Estoy dando la milla extra. ¿Saben quién se inventó lo de la milla extra? Yeshua. Dice, si te obligan a llevar la carreta por 1 milla, llévala por 2. O sea, dar la milla extra. Eso es lo que significa dar la milla extra. No simplemente voy a hacer lo que se me pide. Voy a ir más allá de eso. Amén. Vamos poniendo de pie para recibir esta palabra. Que está en Isaías, capítulo 6. Y todo esto es para que lo conectemos con lo que se ha estado hablando hasta ahora. El Eterno quiere usar a su pueblo. Mira, cuando el Mesías vino, Él criticó a su generación porque no daban frutos. Criticó a su generación porque no daban frutos. Porque conocían mucho de la Escritura, conocían mucho de la palabra, eran eruditos, pero no daban frutos. Sus acciones no daban frutos. Pero esta es la generación que está dando los frutos. Ustedes saben que los profetas hubieran dado todo por ver esto. Por ver a su pueblo en la nación de regresar a su Torá. Que a ellos los mataron, a los profetas los mataron por decir, regresen a la Torá. Y ellos ver esto hoy. Los profetas ver esto hoy. Muchos hubieran querido estar con Abraham. Pero a Abraham se le dijo lo que iba a pasar. Y esta generación está viendo lo que va a pasar. ¿Y qué es más poderoso? ¿Escuchar o vivir lo que va a pasar? Y tú, junto con este pueblo, cada uno de nosotros somos protagonistas de esto. Pero tenemos que estar montados en la guagua. Si no, nos va a dejar. Nos vamos a quedar en esa. O sea, una vez escuché algo, y lo escuché de Jim Staley. Y él decía, el infierno no existe. El infierno no es lo que la gente se imagina de que, vamos a arder por la eternidad. El infierno no es ese. ¿Sabe cuál es el infierno de verdad? Cuando tú te pares delante de tu padre y te diga, pudiste haber llegado hasta aquí, pero te quedaste aquí. Esa va a ser la verdadera vergüenza. Recuerden que en el mundo venidero todos vamos a tener una posición. Todos vamos a tener una posición basada en nuestras obras. Y esa posición ya más nunca se va a cambiar. Entonces, asegúrate o asegurémonos una buena posición en el mundo venidero. Una buena posición cuando estemos con nuestro rey. Y vamos a aplicar lo que en Isaías 6 dice. En el año en el que murió el rey Uzziyahu, vi yo a Yahweh sentado sobre su trono alto y sublime, y el ruedo de sus vestiduras llegaba al templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas con que cubrían sus rostros, y con 2 sus piernas, y con 2 volaban, y uno proclamaba al otro, Kadosh, 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 Yahweh Tsebaot. Santo, santo, santo es Yahweh de los ejércitos. Su presencia llena toda la tierra. Que estaban haciendo un servicio sacerdotal, del cual también eres parte. Las jambas de las puertas se estremecieron con la voz del que proclamaba, y el templo se llenó de humo. Entonces grité, pobre de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, mis propios ojos han visto al rey Yahweh Tsebaot. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con una brasa encendida que había tomado del altar con sus tenazas. Tocó mis labios. Él ha santificado los labios de este pueblo para que
proclamen su verdad para testimonio a las naciones. Tocó con él mis labios y declaró: ahora que esto ha tocado tus labios, tu culpa se irá y tu pecado se purificará. Entonces escuché la voz de Yahweh que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy yo, envíame a mí. Este pueblo tiene que decir eso: aquí estoy yo, envíame a mí, úsame, porque tú solamente tú vas a ser usado. Ya sea como vaso de deshonra o como vaso de honra, como que quieres ser usado. ¿En qué lugar quieres estar? Porque es blanco o negro, es frío o caliente, porque el tibio, ¿qué le pasa? Amén. Entonces vamos a orar para cerrar y hacer nuestro Abdalá Kadosh, Elohim de nuestros padres Abraham, Isaac y de Jacob. Seguimos delante de ti, Padre, en este precioso día de Shabbat, y te damos gracias por tu palabra, por tu Torah, que nos ha purificado, nos ha limpiado, nos ha enseñado verdaderamente cómo acercarnos a ti, Padre. Nos has enseñado a respetar límites, Abba Kadosh, y a caminar limpios en tu presencia. Ayúdanos, Abba, a cuidar nuestro aceite, que nuestro aceite se mantenga puro y que nuestras lámparas llenas, Abba Kadosh, para que cuando tú llegues no hayas falta en nosotros, Padre. Y que tengamos un lugar cerca contigo, Padre, porque los anhelos de nuestro corazón es estar delante de ti, Padre. Es ser agradable ante ti, que nuestras obras suban como ese incienso, un olor fragante delante de ti, Padre. Que nuestros cuerpos sean sacrificios continuos, todo el tiempo, entregándonos a ti. Ayúdanos a hacer aliyá, a ir a otro nivel. Y te pedimos, Padre, de que al finalizar este Shabbat salgamos de una manera diferente de acá, con mayor compromiso con tu reino, Padre. Que los anhelos de nuestro corazón y las palabras de nuestras bocas sean agradables delante de ti. En el nombre poderoso del Adón, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Baruch Hashem. Entonces, vamos a ir haciendo nuestro Abdalá. Los hermanos, si pueden ir pasando en el orden que ya conocemos, a recoger el pan y el vino. Mis hermanos Zacarías, hoy una musiquita ahí. George. Baruch Hashem. Al baño. A ver, aquí. Sí, sí. It's not wine. ¿No te aprendido?
Sí, pero no está conectado, no está encendido ya. Pablo, el micrófono, por favor. ¿Estamos ahí atrás? Ok, amados hermanos, los queremos invitar que repitan después de mí, todos en el hall, la bendición del pan y del vino. Baruch atah Adonai, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Eloheinu melech haolam, hamotzi lahem hamotzi lechem min min haaretz. haaretz. Bendito eres tú, Bendito eres tú, eterno Elohim nuestro, eterno Elohim nuestro, Rey del universo, Rey del universo, que extraes el pan de la tierra. que extraes el pan de la tierra, Y bendito seas, Padre, y bendito seas, Padre, por el pan de vida por el pan de vida que descendió del cielo, que descendió del cielo para dar vida eterna a dar vida eterna a los hombres, a los hombres, por Yeshua, por Yeshua, nuestro Mesías. nuestro Mesías. Amén. Tratando la copa con la mano derecha, kids. I want to hear you guys in this class, please. Baruch atah Adonai, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Eloheinu melech haolam, Borei Borei pri Agafen. hagafen. Bendito eres tú, Bendito eres tú, eterno Elohim nuestro, eterno Elohim nuestro, Rey del universo, Rey del universo, creador del fruto de la vid. creador del fruto de la vid, Y bendito seas y bendito seas por la sangre de Yeshua, por la sangre de Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Mesías, por quien somos partícipes por quien somos partícipes del nuevo pacto. del nuevo pacto. Entonces decimos Lehaim. Lehaim. Para que la aguante aquí con esto. ¿A dónde va? Jerónimo. You're not a little baby. Ok, amada Keila, vamos a hacer la bendición por las luminarias. Repitan conmigo, por favor. Baruch atah Adonai, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Eloheinu melech haolam, Borei meoreh, Borei meoreh Hadesh. haesh. Bendito eres tú, Bendito eres tú, Elohim nuestro, Elohim nuestro, Rey del universo, Rey del universo, creador de las luminarias del fuego. creador de las luminarias de fuego. Amén. Amén. Que nuestra semana sea iluminada por la luz de la Torá y por el ruda de nuestro Mashiach en todo lo que hagamos. Amén. Amén. Ok, así cerramos con el amado de Tavera nuestro Shabbat. Entonces decimos, bendito eres tú, Yahweh, Tú, Yahweh, Elohim nuestro, Elohim nuestro, Rey del universo, Rey del universo, que hace distinción que hace distinción entre la luz y las tinieblas, entre la luz y las tinieblas, entre lo sagrado y lo profano, entre lo sagrado y lo profano, entre Israel y las demás naciones, y entre Israel y las demás naciones, y entre el séptimo día y entre el séptimo día y los 6 días de actividad. y los 6 días de actividad. Bendito eres tú, Yahweh, Bendito eres tú, Yahweh, que hace la distinción que hace la distinción entre lo sagrado y lo profano. entre lo sagrado y lo profano. Y todos decimos, Shabbat. Shabbat Tov. Buena semana. Desde el principio tú
estás. Todas las cosas fueron creadas en ti. Eres quien llena todo, nada existiría sin ti. Sobre las nubes estás. Encarnas tu vida.